Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 23:33. Lucas 23:33. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Este texto me llamó mucho la atención cuando empecé a leerlo y veía que Jesús, cuando iba camino hacia el Calvario, no solo fue un recorrido físico, fue un proceso espiritual lleno de dolor. Fue un proceso de obediencia, un proceso de amor. Cada paso que Jesús dio rumbo a la cruz tenía un propósito eterno. ¿Y cuál era? Rescatar a la humanidad perdida. Desde el momento en que fue condenado injustamente hasta el instante que fue clavado en la cruz, Jesús caminó con una determinación divina. Él no fue obligado por los hombres, sino guiado por su amor por nosotros. El camino al Calvario nos muestra lo que la salvación fue, y que no fue barata, sino una salvación bien costosa a precio de sangre. Cada paso que Cristo dio estuvo marcada por sufrimiento, pero también por esperanza para la humanidad. Hoy, al meditar en este mensaje, debemos comprender que ese camino fue recorrido pensando en nosotros. Cada paso que Jesús abrió, cada paso de Jesús abrió un camino para nuestra redención, amada iglesia. Yo me imagino que Él, cuando caminaba en medio de su dolor, Él decía: no me puedo apartar de este propósito. Porque Él estaba pensando en usted, estaba pensando en mí. Él tenía en su mente que debía llevar a cabo ese propósito, esa meta. Porque como humanamente hay veces nosotros tenemos como ese deseo de dejarlo todo, de apartarnos. Pero como amamos al Señor, lo amamos de todo corazón, empezamos a decir: ¿qué haríamos sin Él? ¿Qué haríamos sin ese Jesús que lo pagó todo por nosotros? ¿Qué haríamos? Como primer punto de 20, el paso de la condena. Jesús fue entregado injustamente. Ahí en Mateo 27:26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esto en cuanto a que Pilato soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que lo azotaran. Pero ¿saben qué, amada iglesia? Yo veo el primer paso hacia el Calvario, que comenzó con una condena injusta. Fue presentado ante Pilato, acusado falsamente, amada iglesia, por líderes religiosos, buscaban eliminarlo.
Y aunque Pilato sabía que Jesús era inocente, cedió ante la presión del pueblo. En lugar de liberar al inocente, liberó a Barrabás, un criminal culpable. Hay veces nosotros, cuando somos presionados por el pueblo, simplemente hacemos cosas que le desagradan a Dios. Queremos agradar al pueblo, queremos agradar al mundo. Y eso nos olvida que con esto estamos condenando al inocente. Aquí vemos una escena impactante. El inocente fue condenado y el culpable fue liberado. Pero ¿saben qué encuentro aquí en este texto? Este acto refleja lo que ocurría espiritualmente. Cristo tomaría el lugar del pecador. Esto es revelación, amada iglesia. Jesús fue azotado brutalmente antes de comenzar su camino hacia la cruz. Su cuerpo ya estaba debilitado. Cuando inició la marcha hacia el Calvario, ya no habían fuerzas. Pero ¿sabe qué encuentro aquí, amada iglesia? Este paso nos enseña que muchas veces la justicia humana falla, pero la justicia divina nunca falla. Jesús fue condenado injustamente para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios. Nos invita a confiar en Dios, aun cuando enfrentamos injusticias en la vida. Aquí se revela el principio de la sustitución penal. El inocente toma el lugar del culpable. Yo veo que Barrabás representa la humanidad pecadora, pero Jesús representa la gracia divina que toma nuestro lugar para darnos libertad. Voy a contextualizarles algo. Durante el juicio romano era costumbre liberar a un prisionero en la Pascua. El pueblo eligió liberar a Barrabás en lugar de que Jesús fuera liberado. Los azotes romanos eran extremadamente crueles y muchas veces dejaban al condenado al borde de la muerte antes de la crucifixión. Pero yo encuentro que este paso revela que el amor de Dios no depende de nuestra justicia, sino de su gracia. Jesús aceptó la condena sabiendo que era el único camino para salvarnos. Porque es que, amada iglesia, el inocente fue condenado para que los culpables fueran libres. Y como segundo punto, el paso del camino. Jesús cargó la cruz con amor. Ahí en Juan 19:17 dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera. En Hebreos se llama Gólgota. Después de ser azotado, Jesús fue obligado a cargar su propia cruz. La cruz no era ligera. Pesaba aproximadamente entre 30 y 50 kilogramos. El camino hacia el Gólgota era empinado. Y no era por una montaña atrás, era público. La multitud observaba y algunos se burlaban y quizás otros lloraban. Pero en medio del dolor, Jesús avanzó paso a paso, paso a paso. El peso de la cruz simboliza el peso de nuestro pecado que Él decidió cargar voluntariamente.
Cada creyente debe entender que seguir a Cristo también implica cargar una cruz. No significa sufrimiento sin propósito, sino obediencia con propósito. Nos enseña a perseverar aún en medio del dolor. Este paso revela el privilegio del discipulado y sacrificio. Cristo no solo murió por nosotros, también nos mostró el camino de obediencia y entrega total. La cruz simboliza al yo y vida para Dios. El yo y vida para Dios. En el camino hacia el Calvario, los condenados eran obligados a cargar el travesaño de la cruz. Debido a su debilidad, Simón de Cirene fue obligado por los soldados a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Esto demuestra el nivel extremo de agotamiento físico de Jesús. Porque Jesús eso era lo que experimentaba. Cada paso hacia el Calvario fue una expresión de amor. Jesús no retrocedió, no abandonó el camino, no renunció a la misión. Su amor fue más grande que el dolor. Eso significa obediencia. El amor verdadero camina aun cuando el camino es difícil. Esto es obediencia, amada iglesia. Y como tercero y último punto, el paso final. Jesús llegó al Calvario y cumplió su misión. Ahí en Lucas 23:46 dice: y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Finalmente Jesús llegó al Gólgota, amada iglesia, el lugar donde sería crucificado. Sus manos y sus pies fueron clavados en la cruz. El dolor era indescriptible. La crucifixión causaba una muerte lenta por asfixia y pérdida de sangre. Pero sin embargo, aún en la cruz, Jesús habló palabras de perdón, de amor y de entrega. No murió como víctima, sino como Salvador. Este paso nos enseña el propósito de Dios. Y ese propósito siempre se va a cumplir con dos opciones bien marcadas: sí o sí. Debemos permanecer fieles hasta el final, aun cuando el camino sea difícil. Amada iglesia, nos invita a vivir con determinación espiritual. Aquí se cumple el principio de la redención y justificación. Cristo pagó la deuda del pecado y abrió el camino a la salvación. La cruz es el punto donde la justicia de Dios y la gracia divina se encontraron. El Gólgota era un lugar visible, fuera de las murallas de Jerusalén, donde los romanos realizaban ejecuciones públicas. La crucifixión era diseñada para provocar el máximo sufrimiento y servir como advertencia pública. El Calvario no fue el final, amada iglesia, fue el comienzo de una nueva esperanza. La muerte de Cristo abrió el camino hacia la vida eterna. La cruz se convirtió en el símbolo eterno, ese símbolo eterno de victoria. Victoria. La cruz no fue derrota, fue un triunfo eterno. El camino hacia el Calvario fue un recorrido lleno de dolor, de injusticia, pero de sacrificio, pero también de amor, de obediencia y de redención. Jesús fue condenado injustamente, cargó la cruz con amor y llegó al Calvario para cumplir su misión salvadora.
Cada paso que dio fue por ti y por mí, amada iglesia. Hoy este mensaje nos invita a reflexionar profundamente sobre el sacrificio de Cristo y a responder con fe, gratitud y obediencia. Que al recordar el camino hacia el Calvario, nuestros corazones se llenen de reverencia y compromiso con Dios. Padre, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por esa palabra revelada, Señor, porque cada vez que tú lees la palabra, amada iglesia, hay una revelación que Dios te quiere dar, pero ni siquiera abrimos la palabra para leerla. La tenemos guardada, quizás empolvada, y ahí está el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Y como no la lees, no sientes ese dolor. Como no la lees, no sientes lo que Jesús pasó, esa prueba difícil. Y nosotros nos quejamos y decimos, es que no podemos resistir, es que esta prueba es muy difícil, dolorosa. Pero si leemos la palabra, qué tremendo lo que Jesús pasó. Y con este mensaje yo me quedo corto, porque hay mucha profundidad en lo que Jesús vivió. Pero hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nos diste esa vida eterna. Porque a pesar de que merecíamos lo peor, tú lo pasaste, Señor. Gracias por morir en la cruz, Señor. Gracias, Padre amado, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Hoy el Señor te llena de esa paz. Hoy el Señor te llena de ese amor. Hoy el Señor te llena de esa esperanza, porque hemos confiado en aquel que murió pero resucitó y que vive por los siglos de los siglos. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estamos en victoria, amada iglesia. Cristo vive, Cristo vive. Aleluya.